empezamos hablando de conducciones de agua históricas, muchas de ellas muy históricas, quedan pocos retazos, pero de ello vamos a hablar con Jorge Díaz, que como les decíamos es guía de turismo, es arqueólogo también y es nuestro colaborador, nos acompaña periódicamente. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Me parece que la última vez que estuvimos hablando ya dijimos, no sé por qué salió el asunto de las conducciones de agua y de un acueducto que hubo en esta ciudad, del que queda muy poquito, y dijimos, bueno, no es mal tema, ¿no?, para poderlo plantear. Sí, yo creo que fue a raíz de que hablamos de subterráneos, Sí. etcétera, y que pues hay sitios donde aparecen a veces canalizaciones o túneles de suministro y que a veces se confunden con bodegas o con pasadizos y a veces son canalizaciones, ¿no? Bueno, hubo un acueducto en Ávila, siglo XVI, me parece, ¿no? Y bueno, era importante, no vamos a decir que era como el de Segovia, pero sí tenía sus arcos, sus vías de comunicación del agua, de canalización del agua, porque es toda una infraestructura arquitectónicamente muy valiosa, ¿no? Sí, el acueducto formaba parte de una red de suministro de agua de la ciudad que contaba con varios kilómetros de longitud. Lo que se hace a partir de 1509 es, a partir de 1509 lo que se trata es de traer agua saneada desde manantiales a la ciudad porque va creciendo de alguna forma y necesita más abastecimiento y agua más pura, porque las filtraciones hacen que el agua de los manantiales cercanos a la ciudad estén más contaminada. Estamos viendo unas imágenes de lo que queda de ese acueducto, ¿verdad? Sí. El acueducto en sí tenía 25 arcos, algunos de mucho dovelaje, o sea, eran muy amplios y hacía que algunas calles pasasen por debajo de ellos, como la calle La Luna, que está muy cerca de lo que estamos viendo. Este es el tramo que queda detrás de Isaac Peral, detrás de lo que era la fábrica de hielo, y estos arcos se salvaron, digamos, porque se va derribando más o menos todo, el acueducto y todo lo que era aéreo, pero este tramo, como daba, digamos, a las Madres, a San José, etcétera, pues se mantuvo, ¿no? Entonces, cuando se hacen las casas, se rehabilitan las casas de este lado de la calle, pues bueno, se reconstruyó, se consolidó y ahí quedaron, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo el testigo que nos queda del acueducto. Que no es visitable, hay que pedir un permiso para poder ver esto, ¿no? Porque está en unas zonas privadas. Sí, el acueducto en sí, los arcos deben ser municipales, pero están dentro de un patio de unas viviendas particulares. Entonces, creo que hay algo así como un acuerdo verbal en la cual si alguien quiere verlo, pues tiene que llamar a alguno de los pisos que tal y sí que le pueden abrir para que lo vea, porque el mantenimiento del acueducto lo hace el ayuntamiento. Si pasa algo hay que rehabilitarlo, hay que tal. Entonces, bueno, han llegado un poco a ese acuerdo. Y vamos, yo cuando lo he ido a ver siempre lo han dado con mucha facilidad, que hemos podido entrar sin problema a verlo. Bueno, ¿un acueducto de cuántos kilómetros? Tenía, hay que pensar que los manantiales de donde captaban el agua estaban en las dehesas que hay más allá de lo que hoy actualmente es el Carrefour, más allá del Boulevard. Las herbencias altas. Herbencias altas, Sí, muy altas. Es sí. ya todas las dehesas que hay, no sé si la Zurraquín o alguna de estas, y ahí ya hay arquetas de agua, o sea, ahí ya está captado el agua. Y luego iba bajando por canalizaciones a la ciudad. Luego, en esta zona que había más irregular, construyen el acueducto y otros ramales no necesitaron un acueducto, ya iban soterradas sin más. Lo único que cada cierto tiempo había unas arquetas que, digamos que era lo que se veía al exterior, porque el otro era subterráneo, y esas arquetas son las que permitían controlar el flujo, que se viese que seguía llegando el agua, y también incluso aprovisionarse, también servían de fuente en un momento dado. Entonces, ¿por dónde transcurría? Supongo que vendría de Herbencias, pasaría pues por la Plaza de Santa Ana y llegaría a todas las fuentes, muchísimas de la ciudad, que siguen muchas todavía estando presentes, aunque sin agua. Claro. Sí, ¿no? Había una red principal que llega aproximadamente a las Herbencias, pero la zona que actualmente es el parque de las Herbencias, ahí había una arqueta que era la central, que era la Cerbollón o Borbollón, la llamaban, que se mantiene, que luego podremos ver a lo mejor una imagen, y a partir de esa había dos ramales mínimo. Uno iba hacia Santo Tomás, a la zona sur, y otro se introducía en lo que era la ciudad histórica, ¿no? Lo que podemos entender la zona de la muralla.
Entonces, ese ramal era el que tenía el acueducto en parte, toda la parte de Santana, y después ya cuando se salvaba el desnivel, pues ya volvía a estar soterradas las canalizaciones. Y aquello se destruyó al urbanizar la zona, entiendo, ¿no? El acueducto fue cuando se amplía todo hacia la expansión de Ávila hacia el monasterio de Santana. El monasterio de Santana estaba aislado en un primer momento, claro. Luego se va construyendo hacia la estación de tren, ¿no? Que es un poco la primera expansión que tiene Ávila. Entonces el acueducto ahí fue cuando se dan cuenta que ya es un obstáculo para el tránsito. Quizás hoy en día se hubiera mantenido, Hubiera ¿no? permanecido. O por lo menos claro. tramos, ¿no? Porque sí es verdad que había alguna calle que pasaba por debajo y claro, en cuanto empieza a haber tráfico rodado con camiones y tal, pues seguramente tenían problemas. Pero algún tramo más quizás se hubiera mantenido. Debe ser llamativo, por lo menos. Hay quien se pregunta si parte de las arcadas del Mercado Chico que no están cerradas formaban parte del acueducto. Yo he oído a algunos visitantes, esto a lo mejor era parte del acueducto. Era, no era, es un bulo, realmente no tiene nada que ver con el acueducto. Cuéntame. No tiene que ver. Solo hay que ver que las arcadas de ese lado de San Juan son iguales que las del resto de la plaza. O sea, ahí cuando hacen el proyecto de remodelación del Mercado Chico, que interviene Cosín y algunos otros arquitectos, hay ya arquitecto municipal, etcétera, la plaza iba a ser cerrada y hay bocetos, hay dibujos en los cuales se ve que la plaza es cerrada y la iglesia de San Juan queda medio oculta, ¿no? Solo se ve el campanario. Cuando están construyendo la plaza, van haciendo las diferentes salas, construyen las arcadas de abajo para cerrar lo que es el Mercado Chico. La parte de San Juan. Exacto. Cuando van a levantar, la parroquia de San Juan dice que no le pueden pegar tanto la plaza. Iba a quedar un callejón muy estrechito, que está marcado con un arco, que sería muy estrecho, donde estaba el kiosco. Y hay un poco de litigio y al final pues gana, digamos, la parroquia de San Juan, entonces no les permiten construir. Entonces se queda todo a medio hacer. Vale, esa es la razón, por lo tanto no tiene que ver con el acueducto que tuvo Ávila en el siglo XVI. Después ha habido muchas otras conducciones de agua interesantes. Algunas ahora han salido a la luz y después vamos a poder ver algunas de esas pequeñas casitas también de piedra las que mencionabas, pero antes vamos a hablar de lo que son las tarjeas que ahora han salido a la luz a raíz de un cambio en el sistema de conducción de agua, tanto de saneamiento como de abastecimiento, y se han visto estas tarjeas que son, bueno, pues construcciones de piedra que están soterradas por las que pasaba el agua, ¿no? Sí. Hay que pensar que cuando construyen todo este sistema de suministro de agua entre 1509 y el 39, o sea, unos 30 años tardan, que fíjate, es una gran obra, Ávila se va a convertir en un referente, o sea, va a ser de las ciudades con mejor suministro de agua. Y la gente que viene de fuera, estamos hablando del siglo XVI, Ahí vemos algunos ejemplos, sí. pues se quita el sombrero, dice, qué conducciones tan buenas. La verdad es que ahí se adelantó Ávila un poco a otras, ¿no? Eso hizo que hubiera mucha ramificación. Esas tarjeas que se llaman aquí, el nombre puede ser tarjea, se ramifican por toda la ciudad y claro, en cuanto se mueve un poco tierra, además medio en las calles, aparecen las canalizaciones de piedra, que son una maravilla, están talladas sobre sillas de granito, están muy bien. Esto es de lo que me hablabas antes, ¿no? Estas son las arquetas que hay distribuidas por toda la zona, en general norte y noreste de aquí de Ávila. Estas se localizaban cada cierto tiempo, como he dicho antes, cada cierta distancia, y servían para controlar el agua por si había una obturación, pues saber en qué tramo era y luego también abastecerse, comprobar calidad de agua, etcétera, etcétera. Vale, estas pequeñas casitas de piedra, algunas forman parte de rotondas, pues subiendo, como decías, al centro comercial El Boulevard hay alguna, hay otras por la parte de atrás del centro comercial, que tú nos has hecho llegar algunas imágenes, se conservan en buen estado y no sé cuántas habría en Ávila, pero es una construcción digna merece, ¿no?, la pena mantenerla como algo importante, sí. ¿no? Esto cayeron, algunas de ellas, actualmente hay 16, 17 creo, alguna ya está muy ruinosa, las que están en la zona de Renfe, por ejemplo, de la estación de tren, pero el resto se han protegido desde hace ya una serie de años, entonces están protegidas como elementos de patrimonio. Eso hace que a veces nos encontremos alguna de ellas en medio de una parcela, la zona de la Servencia rodeada de chalés,
Esa, por ejemplo. Por ejemplo, esa, porque cuando han tenido que declarar una parcela como zona verde, que cada cierto tiempo, cada cierto espacio tienen que declarar una zona verde, pues han aprovechado y han dejado esa zona donde está la arqueta. Y así se dejaba la zona verde, pero además había una arqueta de estas de suministro. Esta es la de Borbollón, que es la más monumental. Está muy grandota, Muy grande. tiene suscripción. Y es la central de toda esa red de suministros de esa zona. Bueno, hemos visto esas arquetas y las hemos visto intercaladas con las tarjeas o atarjeas, que están soterradas por la ciudad, que hasta no hacen nada, están empezando a cambiarse ahora las conducciones de agua, han ejercido su función. Y estamos hablando de más de 50 años, ¿no? Claro, desde el siglo XVI se van reutilizando, pero lo que hacen es que al principio eran tuberías de barro, de cerámico, después se cambiaron por plomo, o sea, se cambiaron por metálico y luego ya por PVC. Pero en algunos tramos se iba cambiando la tubería, pero siempre respetando que iban por ahí. Ahora ya no, ahora ya se ha reestructurado todas las calles, se busca a lo mejor una mayor profundidad, etcétera, o más caída. Y ya no se utiliza el asiento de las antiguas canalizaciones. Pero claro, el sitio por donde iban es por en medio de las calles que más o menos han tenido el mismo trazado desde hace un montón de siglos. Entonces, cada vez que intentan volver a meter una tubería, pues realmente se encuentran con las canalizaciones antiguas. ¿Y qué habría que hacer con esas canalizaciones? Porque bueno, ahora mismo, en plenas obras que nos encontramos en la ciudad, no sé si se respetan, no se respetan, no sé. Pues protección como tal no tienen. Y claro, son kilómetros, ¿no? Lo que pasa es que luego las ves, sobre todo las que están talladas en el granito, los sillares, con ese rebaje, tenían la tapa, y son muy bonitas, son unas canalizaciones bonitas, pero claro, es inviable rescatar kilómetros y amontonarlos en algún sitio. Yo creo que hay sitios donde lo más recomendable sería que, si se puede, se respeten, se queden por debajo o en un lado respecto a la canalización actual, ¿no? Y ahí se queda, es como un testimonio del pasado. Y si hay que vaciar esa zona y pues esas tarjeas desmontarlas y llevarlas a algún sitio que por lo menos en algún parque se pueden poner de una forma un poquito así musealizado, ¿no? Que de alguna forma que no desaparezcan, que no acabe un vertedero. Estamos hablando de las canalizaciones, de las conducciones de agua en la ciudad. Hubo un acueducto aquí en el siglo XVI, ¿cuándo desapareció? Jorge. Hay fotos del acueducto, hay fotos de la calle La Luna que todavía se ven los arcos. Estamos hablando de fotos de los años 30, todavía existía. En los años 30. Sí, hay gente todavía viva que ha conocido algún tramo de los que han desaparecido. O sea que, bueno, luego a continuación se fueron demoliendo y ya yo creo el último tramo, excepto este que ha sobrevivido, ya es en los años 50, cuando se elimina del todo. Bueno, y ese acueducto llevaba el agua a las fuentes de la ciudad, sí, que hay muchísimas. Ahora mismo, como decíamos, pues no tienen uso realmente porque la mayor parte de ellas no tienen agua, ¿no? Pues mira, eso es una cosa que lo dice mucho la gente, los turistas, ¿no? Dice, ¿por qué están apagadas las fuentes en Ávila, ¿no? Y entonces surge como la leyenda urbana, ¿no? O la leyenda que todos pensamos cuando vamos a un sitio, y es que las cierran para que no consumas el agua ahí y te vayas a un establecimiento, ¿no? Teniendo en cuenta que en Castilla y León te tienen que dar agua en los bares por ley, pues no debería ser el problema, ¿no? Yo creo que es simplemente porque se han ido, bueno, estropeando los mecanismos o tal y las han ido dejando, ¿no? Pero yo creo que una ciudad con agua, con fuentes que suministran y que sale el agua y que la gente las utiliza, mucha gente viaja además con cantimploras y así no consumimos plástico, de tener que ir abriendo botellas constantemente. Pues yo creo que es un aliciente más en una ciudad. Es mínimo, parece insignificante, pero cuando buscas una fuente y no encuentras y encima no tienen agua, pues te llevas un pequeño chasco, ¿no? Yo creo que da alegría que haya agua. Desde luego son además muy hermosas, muchas de ellas, algunas son ornamentales puramente, otras eran de uso y ahora no lo son, pero son fuentes de piedra con una historia y tal, y efectivamente no tienen agua, pero bueno, eso sería para hablar en otro capítulo, si te parece. Hoy hemos estado hablando de conducciones de agua a partir de un acueducto de envergadura, ¿no?, que hubo en esta ciudad hasta los años 30. Me dices, bueno, parte de él. Claro. Sí, yo creo que así que se viera toda la traza. ¿Y en uso hasta los años 30?
En uso no sabría decirte, porque ya yo creo que se habían quitado tramos. No, yo creo que ya en uso Ya no funcionaba el acueducto porque le faltaban ya tramos. Sí, no podía llegar el agua allí, creo. Bueno, nos quedan dos momentos de ese acueducto, dos arcadas que se pueden ver en una finca particular. Sitúanos para aquella gente, bueno, que si sienta interés y pueda pedir permiso, claro, siempre Sí. a los propietarios de la finca. Yo creo que también en los visores de fotos aéreas se ve. Te centras en la parte del convento de San José que mira hacia Duques de Alba y Sazperal, y ahí se ve. Y efectivamente el referente es un poco la fábrica de hielos, que como queda la fachada y lo pone, pues es un poco... Hay una panadería, está una óptica, etcétera, y es en esa franja de la calle donde por detrás es donde sobreviven estos arcos. Bueno, del acueducto de Ávila hemos hablado, también de otras canalizaciones de agua, como son esas arquetas de las que tenemos buena cuenta todavía porque algunas se conservan en muy buen estado, y de las atarjeas o tarjeas o tajeas, que dicen también algunos, que ahora con estas obras que tenemos por toda la ciudad han salido a la luz también de una forma muy clara. Muchísimas gracias, Jorge, por hablarnos del agua, ese elemento tan fundamental, y de cómo se canalizaba en esta ciudad. Pues muy bien, muchas gracias. El agua es vida, yo creo. El agua es vida, sí señor. Gracias. Ya estamos aquí. Después de los anuncios vamos a hablar de la Guardia Civil, y hoy nos vamos a centrar además en la mujer, en la figura de la mujer dentro de este cuerpo de seguridad del Estado, de la Guardia Civil. Miren. Algunas de ellas, de las que han visto aquí en este esbozo de lo que es la mujer en la Guardia Civil, algunas de ellas están hoy aquí con nosotros en directo en este plató, porque vamos a hablar de la mujer en la Guardia Civil. Ahora mismo me estaban comentando estas tres mujeres guardias civiles que en España aproximadamente un 9% de los guardias civiles son mujeres. Todavía es un número pequeño, pero teniendo en cuenta que hace no demasiados años la mujer todavía no se había incorporado a la Guardia Civil, es un logro que poco a poco va consiguiendo que la mujer se abra camino también en este ámbito. Nos acompaña Sandra Saucedo, que es la portavoz de la Guardia Civil en la Comandancia de Ávila. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes, de nuevo, encantada Gracias de tenerte por contar aquí. con nosotros una vez Sí, más. hoy nos has traído a dos compañeras. Hoy vengo muy bien acompañada. Muy bien acompañada, efectivamente, porque tenemos con nosotros a Marta Torres, que Hola. es cabo de intervención
Prevención de Armas. Hola, buenas Cabo tardes. primero, además, Eso es, ¿no? sí. Bueno, ya tienes ahí un puesto de relevancia. Habrá muchos hombres por debajo de ti, ¿no? Bueno, algunos. Luego hablamos. Muy bien, muy bien. Encantada de conocerte. Igualmente. ¿Qué tal, Muchas Marta? ¿Todo gracias. bien? Todo bien. Vale. Y nos acompaña también María del Carmen Lorenzo. Ella es sargento destinada al COS, una Correcto. unidad que también conocemos bien. Hemos hablado de ella largo y tendido en algunos otros programas. Seguiremos hablando del COS. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta ¿Te de estar encuentras aquí con bien vosotros. en ese puesto en el que Sí. te encuentras también? Un puesto, bueno, de importancia, ¿no? De bastante importancia. Mucha Es importancia. una central operativa donde se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Nada menos. Bueno, en fin, Sandra, vamos a hacer un poco de historia de la mujer en la Guardia Civil. Vamos a situarnos, porque yo decía que relativamente no hace mucho tiempo la mujer todavía no estaba, no se la permitía estar en este cuerpo, ¿no? Pues realmente nos tenemos que remontar al año, no sé si 1948 o 1950, pues con la creación de la figura de matronas de la Guardia Civil. Estas mujeres en su mayoría eran viudas y huérfanas del cuerpo y prestaban sus servicios en unidades especialistas fiscales en aduanas, pero tanto marítimas como terrestres. Y principalmente su misión era cacheos, lo que se conoce como registros, pero a personas de su mismo sexo. Luego, en cuanto al acceso de la mujer a la Guardia Civil, no fue hasta el 22 de febrero cuando quedó resguardado el acceso efectivo de la mujer a la Guardia ¿Y Civil. estamos hablando de qué año, perdón? 1988. Fíjate, o sea, Febrero de 1988, sí. Vale. Mediante la aprobación de un Real Decreto Ley, el 1/1988, que permitía el acceso a las mujeres a acceder a las pruebas para la incorporación al cuerpo en igualdad de condiciones que los hombres. Bueno, con ello quedó garantizado la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, pues, para que se pudieran desarrollar profesionalmente. Luego, finalmente, en marzo se publicó la primera convocatoria del cuerpo en la que se admitieron a mujeres. Se presentaron un total de 2.197 mujeres, de las que 197 consiguieron una plaza, pues, para realizar el correspondiente curso de formación en la Academia de la Guardia Civil de Baeza, en Jaén, integrando de esta forma la primera promoción de mujeres a la Guardia Civil. Luego, en lo que se refiere al ascenso de las mujeres, no se permitió hasta 1999 que las mujeres pudieran acceder a la escala de oficiales de la Guardia Civil. hasta 1999. 1999. Casi, bueno, sí, Sí. vale. Luego esta escala, pues, está compuesta, para que os hagáis una idea, de los cargos de coronel, teniente coronel, comandante, capitán, teniente y alférez. Casi hasta pleno siglo XXI hemos tenido que esperar, ¿no? Vale. Sí, luego, de momento, todavía y aún no tenemos a una mujer coronel, pero no tardará. Y no ha sido hasta el año 2020 cuando doña Silvia Gil ha logrado ser la primera mujer teniente coronel, pero al mando de una comandancia de la Guardia Civil. Bueno, eso es un relato muy breve, claro, de la historia de la mujer en la Guardia Civil, que es muy reciente por lo que me decías. Pero bueno, Marta, ¿cuál es la situación actual de la mujer en la Guardia Civil? Pues bueno, actualmente hablábamos de porcentajes, somos un 9% aproximadamente. Como efectivos totales a nivel nacional somos 78.183, de los cuales 7.056 somos mujeres. Que bueno, aunque es una cifra quizás no en comparación pequeña, de las 197 que iniciaron, pues yo creo que estamos haciendo un gran trabajo y que poco a poco pues iremos sumando. Sí, sí, un poco equiparando, Eso ¿no? es. Eso es. Las fuerzas, digamos, ¿no? Sí. Y, bueno, no sé, llegar a la paridad es algo todavía muy complicado, ¿no? Pero bueno, sí que por lo menos que la mujer que lo desee tenga ese acceso, ¿no? Para Eso es. Bueno, y las medidas de igualdad, porque supongo que todo esto, el que se vayan incorporando, Carmen, mujeres al cuerpo de la Guardia Civil, requiere también, pues eso, Correcto. poner en marcha unos programas, ¿no? de igualdad, ¿no? Correcto, de hecho actualmente la Guardia Civil consta con un plan de igualdad que se implantó en el 2014, estableciendo líneas de actuación en materia de igualdad de género y no discriminación. También se cuentan con medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, acciones de formación y sensibilización para prevenir y erradicar lo que es la violencia de género y fomentar la igualdad en el ámbito laboral,
Y también contamos a día de hoy con la promoción de igualdad en el acceso a puestos de responsabilidad. Bueno, sobre el papel todo eso está bien, pero luego es complicado, ¿no? El día a día, de eso vamos a hablar, pero en primer lugar, por ejemplo, el año pasado, ¿cuántas mujeres quisieron acceder a la Guardia Civil? Y, bueno, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, el año pasado para ingresar en la escala de cabos y guardias se presentaron un total de 6.304 mujeres, lo que supone un 29,75% del total de los aspirantes. Lograron acceder 447 de ellas, por lo que actualmente un 26,75% del alumnado son mujeres. Aquí me gustaría destacar pues, que es la mayor cifra en una promoción de la Guardia Civil desde la aprobación del acceso a la mujer en el año 1988. Me lo apunto, 1988. Ahí al lado, hasta ese año, la mujer no podía acceder a la Guardia Civil. Me parece importante. Bueno, y ahora mismo en Ávila, ¿cuántas mujeres guardias civiles hay? Pues creo recordar que estamos unas 63, de las que una es la capitán jefe de la compañía de Arenas de San Pedro, destacando además que ella es una de esas mujeres que logró acceder en esa primera promoción. Luego creo que están 3 sargentos, 5 cabos, 50 somos guardias civiles y luego creo que están 4 en prácticas. Y estamos distribuidas tanto en la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila como en los 29 puestos que pertenecen a las compañías territoriales de Arévalo, Arenas de San Pedro, Piedrahíta y Cebrero. Bueno, como no hace mucho tiempo se celebró el Día de la Mujer, también queríamos hacer ahí un reconocimiento a las mujeres guardias civiles. Vamos a poder ver algunas imágenes de vuestras actuaciones, pero Marta, ¿cuánto ha ganado el cuerpo con la presencia de la mujer? Pues yo creo que bueno, la presencia de la mujer es esencial en la Guardia Civil. Sobre todo a nivel operativo, yo creo que tenemos que resaltar que hay unidades en las que nuestra presencia es imprescindible. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo unidades de seguridad ciudadana o equipos mujer menor. Para la hora de, pues yo qué sé, grupos como información. Se hace muy importante el papel que tenemos, puesto que hay funciones que solo podemos realizar nosotras a la hora de hacer un cacheo a una mujer, o bueno, pues es importante también la asistencia que podemos dar a las víctimas de violencia de género. Hay una empatía quizá mayor, ¿no? Yo creo que sí. O sea, que Y es de hecho fundamental. nos solicitan. Claro, Nos claro. solicitan. Es fundamental, ¿no? El papel que es como ocupan. si se sintieran como más comprendidas. Claro. Bueno, Carmen, tú decidiste acceder a la Guardia Civil ¿hace cuánto tiempo? Cuéntame. Pues hace 14 años. 14 años. Sí, hace 14 años. En mi por qué? familia no hay nadie que sea Guardia Civil, tengo un hermano que es Policía Nacional, pero la única componente de Guardia Civil soy yo, mi familia, y decidí acceder a esta institución. Principalmente lo que siempre me llamaba la atención era el espíritu benemérito que le caracteriza a esta institución que represento. El ayudar a los demás, Correcto. ¿no? El servicio. El servicio a la ciudadanía. Y en esos 14 años que llevas en el cuerpo de la Guardia Civil, ¿te has reforzado en ese sentimiento? Sí, porque hasta hace un año, como bien he dicho antes, que vine destinada aquí a Ávila, a la Central Operativa de Servicios, los 13 años restantes siempre he estado en seguridad ciudadana, en la calle. La verdad que la labor principal mía ha sido seguridad ciudadana. Tú eres del sur, ¿verdad? Sí, soy Por de el Cáceres. acento, ¿eh? Y en Ávila llevas un año. En Ávila. ¿Qué tal te tratamos? Estoy encantada de ¿Sí? estar aquí, sí, la verdad que sí. Bueno, Marta, ¿tú cuántos años llevas? Bueno, hemos dicho que Carmen además es sargento destinada al COS, que Sí, después correcto. hablaremos un poco de tus funciones. ¿Tú, Marta, cuánto tiempo llevas? Pues este año voy a hacer 21 años, que 21 entré años. sí, en la Guardia Civil. Y bueno, pues lo que me llevó a opositar es que, bueno, mi padre era guardia civil y siempre lo he vivido muy de cerca y siempre quise ser guardia civil. Y ese es el motivo fundamental. Luego es cierto que la labor social que hacemos es muy importante y reconforta el trabajar de cara al público. O sea que desde bien joven lo tenías claro. Sí, sí lo tenía claro. Y ahora estás en intervención de armas. Sí, estoy en la intervención de armas. Que, Y bueno, eres he de cabo decir- primero, que sí, eso, bueno, te ha llevado soy un cabo tiempo. primero y he de decir que tengo una sargento, o sea, que nuestra unidad, aparte de otras 2 compañeras más que están en unidades territoriales, componemos el total del 25% de componentes.
Ajá. Así que nada, bueno, Bueno, ahí estáis bastante sí, sí. equilibrados. Eso es. Y Sandra es portavoz, además, de Guardia Civil en Ávila, ¿no? Entonces, bueno, el dar voz al cuerpo de la Guardia Civil también es un reto, ¿no? Para mí, aparte de ser un reto, es una labor muy importante, porque si no se nos ve, no se nos conoce y no sabe qué hacemos, la sociedad en general no sabe qué hacemos, ni qué trabajamos, ni cómo ayudamos. Entonces, para mí es una labor fundamental que tiene la Guardia Civil, y el expresar y dar a conocer a la ciudadanía que estamos aquí. ¿Cuántos lo que años necesiten. llevas, Sandra? Pues este año voy a hacer 18 años y me pasa como mi compañera en la Cabo Marta, que siguiendo la trayectoria familiar, pues para mí ha sido siempre una vocación. Mi padre es guardia civil, mi abuelo era guardia civil, mis tíos, tengo tíos y primos guardias civiles también, y la verdad es que a mí la Guardia Civil siempre me ha gustado mucho, porque una de las cosas que a mí me llenan también es ayudar a los demás. Esa satisfacción que queda después de haber ayudado a alguien es muy bonito. Sí, cuando salen las cosas bien, ¿verdad? Y Es a muy veces bonito. cuando no salen bien, pero has trabajado y te vas... Cuando no salen bien, pues intenta bueno, mejorar. Sí. Carmen, tú eres sargento, o sea que Sí. bajo tu mando habrá unos cuantos hombres. Tengo subordinados, correcto. Cuéntame cómo se lleva eso, Todos cómo son lo chicos. llevan ellos y cómo Pues lo llevas llevan, tú. pues la verdad que bastante bien. De hecho, Sí. soy la única mujer en la unidad, son todos hombres, y tengo la gran suerte de tener muy buenos compañeros, muy buenos subordinados, compañeros y jefes. Bueno, y destacando la figura del gran jefe al mando de la comandancia que tenemos, que aparte de, bueno, más que un jefe, es un líder para mí, porque la palabra convence, pero el ejemplo es lo que verdaderamente arrastra. Sí. O sea, en ese aspecto estoy muy, muy contenta. Me Estás tratan con contenta. mucho cariño mis compañeros. Bien, me parece muy bien. ¿Cuáles son tus labores en el COS? Mis labores, como ya he dicho, la central COS es la central operativa de servicio, que es una unidad desde donde se gestionan y se distribuyen cualquier tipo de incidencia que hay en la provincia de Ávila. O sea, desde ahí distribuimos lo que son las patrullas, desde un auxilio a un ciudadano, a un rescate. Cualquier incidencia que nos entre lo distribuimos desde ahí, desde la central operativa de servicio. Y tú estás al mando de un grupo, ¿no? Estoy porque nuestra unidad va por turno. Es una unidad que está 24/7, los 365 días del año, y evidentemente vamos por turnos, rotando. Cuando yo estoy en mi turno, soy la jefa de sala, claro. Marta, intervención de armas. Sí. ¿En qué consiste? Cuéntame. Bueno, pues dentro de intervención de armas hay funciones muy diferenciadas. La principal para nosotros es la atención al ciudadano. Por nuestras dependencias pues pasa toda la provincia de Ávila que tenga licencia de armas, para renovar, para solicitar la petición de licencias, los depósitos, pues todo ese tipo de cosas pasa por intervención de armas. Aparte está el equipo de inspecciones del que formo parte, y nos dedicamos pues al control de armas, explosivos y pirotecnia, que es una labor muy importante también, a grosso modo. Sí, sí, a grosso modo, Porque es hay, muy hay amplio. mucho, claro, Sí, sí, hay mucho sí, ahí sí, sí. de qué hablar. Y bueno, Mira. Sandra, claro, tú eres la portavoz y estás ahí, bueno, pues intentando que todo lo que hace Guardia Civil sea conocido, ¿no? De Sí, una dar a forma, conocer además, nuestro trabajo, que es primordial. que es primordial. Intento hacerlo lo mejor que puedo. Además, el capitán Orga me enseña mucho, y el teniente coronel pues lo mismo. Es que Bueno, ¿sois mamás? Sí. Yo de momento no. Tú no, Carmen, Marta y Sandra son mamás. Bueno, contadme experiencias. Vamos ahí un poco al terreno, al día a día, porque bueno, se hace complicado, ¿no? Muchas Bueno, veces. pues yo No creo sé. que como cualquier madre que trabaja, pues tienes que conciliar trabajo e hijos, y bueno, se hace difícil, pero al final todo se consigue. Dependiendo del puesto que ocupes, pues lo tienes más fácil o no. En mi caso yo he sido una privilegiada, porque más o menos he contado siempre con un horario fijo y no me ha sido difícil organizar mi vida. Pero bueno, entiendo que hay personas que trabajan a turnos, a lo mejor como el ejemplo de la sargento, como Carmen o tal, que le puede ser más difícil. Pero bueno, yo en el puesto que he ocupado no he tenido muchas complicaciones en ese aspecto. Sandra. yo la verdad que lo llevo bastante bien, porque me siento una privilegiada, porque
Mi marido también es guardia civil y la verdad que compatibilizamos muy bien el atender a nuestra hija y a trabajar. Cuando por X motivos, temas laborales, no podemos hacernos cargo de nuestra hija, pues hombre, siempre te buscas las castañas del fuego, pero contamos, tenemos la suerte de contar con compañeros y compañeras que nos ayudan y luego pues también nuestros jefes que nos echan una mano, porque no tenemos familia cerca a la que poder acudir en un momento. Claro, sois desplazadas en muchos, no sé, no te he preguntado, Marta, tú de dónde eres, porque Carmen viene del sur clarísimamente. Yo soy de Valladolid. De Valladolid. Pero bueno, más tengo cerquita. diferentes, nunca he estado destinada en Valladolid. Vaya. Bueno, Cosas ¿y tú de la eres, vida. Sandra? Yo soy de un pueblo de Salamanca, no sé si conocéis Vitigudino. Sí, claro. Pues ahí me he criado toda mi vida. Bueno, vamos a hablar un poco de anécdotas y yo os quería preguntar cuáles han sido los momentos más complicados para vosotras como profesionales, como miembros de la Guardia Civil. No sé, Carmen, empezamos por ti. Momentos o situaciones que recuerdes de especial relevancia. En mi labor diaria, por ejemplo, en mi día a día, en seguridad ciudadana, que hay algo más difícil y más complicado que decirle tanto a un padre como a una madre el fallecimiento, comunicarle el fallecimiento de un hijo o de un familiar, ¿no? Lo hemos tenido muy reciente, por desgracia, con la pandemia, donde era habitual que día a día hubiera sucesos bastante complicados. Sí, la verdad, un trago tremendo, Marta. Pues yo creo que lo más difícil es cuando ves a la gente sufrir, que cuando trabajas, o sea, cuando tienes esta profesión, muchas veces, pues, como decía Carmen, alguien que fallece o gente que sufre pues porque su hijo está enfermo y yo qué sé, pues cualquier situación conflictiva que pues o alguna la situación de riesgo personal también, ¿no? Sí, bueno, a mí sobre todo lo que más me afecta es cuando ves a la gente sufrir a un extremo, pues que por una situación que les desborda. A mí eso es lo que casos concretos que de verdad he empatizado y he sufrido yo también, solo de ver lo que estaban viviendo en ese momento. ¿Y Sandra? Laboralmente hablando me pasa lo mismo que mis compañeras. Yo realmente en Seguridad Ciudadana estuve 2 años y medio, estuve en Baleares y allí también se tocan bastantes temas que son profundos. Pero de recuerdo, tengo ahí uno de cuando me fui destinada a hacer mi año de prácticas en Baleares, el separarme de mi familia, sobre todo de mis padres, de mis hermanas y de mis amigos, que con 20 añitos te vas prácticamente con lo opuesto y evidentemente tus padres económicamente te ayudan, pero te vas sola a desempeñar un trabajo tan importante como es este, pues se me hizo bastante duro. Son Sandra Saucedo, María del Carmen Lorenzo, Marta Torres. Ellas han estado aquí para hablarnos de su experiencia, la portavoz de Guardia Civil en Ávila, sargento destinada al COS y cabo primero de intervención de armas. Ellas tres forman parte de un grupo de mujeres que está dentro del cuerpo de la Guardia Civil y que vela por todos nosotros. Gracias a las tres por haber estado aquí, un placer conoceros. Igualmente. Gracias. Hasta prontito, ¿eh, Sandra? Sí, hasta dentro de nada. Hasta muy pronto. Y ahora vamos a hablar de una asociación que hace año y medio vio la luz y que, bueno, no deja de trabajar. Lamentablemente, hemos de decir, tratamos de entender un poco las circunstancias de algunas personas que tienen a lo mejor instintos suicidas, muchas veces no lo entendemos, pero la asociación Hablemos, que ha nacido para prevenir el suicidio, así lo hizo, en su momento cogió las riendas y ahora mismo están prácticamente desbordadas de pues, contacto con muchas personas que quieren sobre todo información, básicamente, pero también para prevenir esas tendencias suicidas, algo muy serio de lo que vamos a hablar ahora precisamente con quienes trabajan ahí en Hablemos. Tenemos con nosotros a Elena Zazo, que es psicóloga de la asociación. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Encantada, muchas gracias por haber venido. Sabemos que tenéis, bueno, días complicados, con mucho trabajo. Gracias. Gracias a vosotros. Emi Caídas es la presidenta de Hablemos, está con nosotros también. Emi, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Y Beatriz Jiménez es otra de las psicólogas, porque creo que sois tres, otra de las psicólogas que trabaja dentro de esta organización de Hablemos. Muchísimas gracias, Beatriz, también por estar aquí con nosotros, hacer este huequecito y explicarnos en qué consiste vuestro trabajo. Gracias. Gracias. Bueno, en principio, Emi, háblanos un poco de por qué surgió la asociación. ¿Cuándo? Ya lo hemos dicho, hace año y medio aproximadamente, en noviembre, me estabais contando ahora del año pasado, pero ¿por qué? Bueno, pues esta asociación nace porque yo como superviviente al suicidio de mi hijo, a la hora de buscar ayuda en su momento, que va a hacer 12 años, pues me encontré sola, sin recursos que me pudieran dar información de cómo abordar el duelo por suicidio, ¿no? Y claro, te ves totalmente solo en ese aspecto. Desamparado. Desamparado en lo que es a nivel profesional, porque con algunos de los psicólogos que pude contactar, sí, me decían, Emi, podemos abordar el duelo, pero por suicidio no estamos preparados. Entonces, incomprendida también, de alguna manera, ¿o no? Efectivamente, efectivamente, porque hay una vorágine de sentimientos que es muy difícil el expresarlos, ¿no? Como es la culpa, como es el miedo, como es la rabia, como es el enfado. Es esa soledad, ¿no? que necesitas en muchos momentos para tratar de digerir lo que te ha tocado vivir, porque es un tsunami que te lleva por delante. Sí, y que a muchas personas las destruye. Tú, nada más lejos de destruirte, decidiste hacer algo positivo, ¿no? Crear una asociación para ayudar a otras personas en estas mismas circunstancias. Tú y las personas que te acompañan ahora mismo, ¿no? Efectivamente, si no fuera porque estamos con estas muletas que son fundamentales, como son las profesionales, porque son 3 chicas, 3 mujeres peleonas y muy involucradas en trabajar en cuanto a la prevención, pues hubiera sido imposible. Porque si algo tenemos muy claro en esta asociación es que hay una familia que no queremos que aumente, que es la de los supervivientes, sí, y la de los sobrevivientes. Sí, me gusta ese término, ¿no?, de superviviente, Elena, porque así es, ¿verdad? Tú eres psicóloga de Hablemos. Cuéntame un poco cuál es el proceso de trabajo diario, prácticamente, que lleváis a cabo. Cuéntame. Bueno, nosotros hacemos trabajo diario, la verdad es que, como decías al principio, hacemos mucho y cada vez, lamentablemente, más, sobre todo porque cada vez más personas se comunican con nosotros. Bueno, eso tiene una parte positiva, ¿no? Y es que cada vez más personas saben que hay ayuda, cosa que no tuvo Emi en su momento, ¿no? Sí, esa es verdad. La parte positiva es que las personas piden la ayuda. La parte negativa es que cada vez son más personas las que están en esa situación. Desde la asociación Hablemos, nuestros objetivos están, en primer lugar, en la prevención del suicidio, en visibilizar y sensibilizar y formar en prevención del suicidio, porque estamos seguras de que el suicidio, además tenemos la evidencia científica, está ahí, nos lo dice, se puede prevenir. Pero la sociedad no está preparada para detectar esas señales de alerta, entonces necesitamos visibilizarlo primero porque hay mucho estigma y luego sensibilizar sobre ello para que así se puedan detectar esas señales de alerta e intentar prevenir todos los suicidios que podamos. Y por otro lado el acompañamiento a los supervivientes y también sobrevivientes que se acercan a la asociación. ¿Qué diferencia hay entre superviviente y sobreviviente? Porque lo habéis distinguido. Sí, el superviviente son los familiares o allegados de alguien de alguna persona que ha muerto por suicidio. Y el sobreviviente es la persona que ha tenido una tentativa de suicidio no consumado. Y no lo ha conseguido. Beatriz, cuéntanos cuáles son esos indicios que decía Elena
que nos pueden ir indicando que hay un instinto o una intención suicida en una persona. Sí, pues por ejemplo el hecho de que una persona de repente pues se aísle, ¿no? que empieza a dejar de tener contacto, que empieza a tener sentimientos de tristeza muy profunda, de falta de energía, ¿no? De no querer comunicarse con los demás, donde le vemos más cerrado también a la hora de expresar sus emociones. Que haya pasado por alguna circunstancia extrema o estresora y que a la hora de gestionarlo veamos que cada vez se está aislando más, ¿no? O está entrando en un momento de dificultad grande y que no busca esa ayuda, ¿no? Existen también, por ejemplo, señales de alerta con respecto a lo que llamamos las conductas de cierre, ¿no? Que son aquellas conductas que hace la persona que está pensando en suicidio para hacer las paces con el mundo, ¿no? Es como cerrar, ¿no? Donde pues a lo mejor regalan un objeto personal muy importante, ¿no? Para la persona, el hecho de hacer un testamento, de hacer las paces con algún familiar con el que a lo mejor no tenía contacto en un tiempo, una despedida inusual, un cambio brusco de humor y también hacia la alegría, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando una persona está pasando por un momento de tristeza profunda y de repente está muy eufórico, tiene que ser algo que, lejos de pensar que pueda ser una mejoría, hay que estar alerta también de que en realidad sea porque ya se ha planteado tomar la decisión y lo que tenga es un profundo alivio de encontrar una salida. Qué interesante eso que estás contando. Sí, sí, hay que tener muy en cuenta todos esos parámetros, ¿no? en la persona. Bueno, antes casi estaba prohibido, era un tabú hablar del suicidio. Ahora vuestra intención fundamental, Emi, es dar voz, visibilidad a lo que hacéis y a eso que está ahí. Y por eso habéis tenido muchas también reuniones con muchos organismos, incluso con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, me consta, ¿no? Sí, así es. Se trata de hablar del suicidio, pero no hablar de cualquier manera. Hay que hablar de una forma correcta. Nosotros no queremos mostrarnos como víctimas ni ser esa persona que va a dar un testimonio en el que vemos algunas de estas reuniones que habéis mantenido. Estamos viéndolas y las ven los espectadores. Sí. No es necesario entrar en detalles ni cómo ha sucedido, ni qué método se ha empleado, ni el por qué. Porque el por qué, desgraciadamente, no lo vamos a saber nunca, ¿no? Es una respuesta a una pregunta que nos machaca constantemente a los supervivientes, pero que se la ha llevado la persona que se ha ido. Entonces, tenemos que hablar del suicidio, pero hablar de forma que se pueda transmitir que hay herramientas que se pueden utilizar para afrontar la vida como superviviente, pero también si tienes la ideación o se te ha llegado a pasar por la cabeza en algún momento el querer terminar con tu vida. Tenemos constancia de sobrevivientes que nos han comunicado que no quieren morir, que lo que quieren es dejar de sufrir. Claro. Entonces, y sí, como bien dices, hemos mantenido diferentes... Bueno, estamos viendo algunas de ellas, efectivamente. Diferentes reuniones. Ahí con la Policía Nacional, porque es importante, ¿no? También que haya una relación de coordinación, ¿no? Con los cuerpos y fuerzas de seguridad. La rapidez a veces es básica, ¿no? Y el saber atender a esa persona en esa circunstancia, ¿no? En la prevención tenemos que implicarnos todos, a nivel educativo, a nivel de servicios sociales, a nivel sanitario, a nivel de los medios de comunicación y también como sociedad. Bueno, entiendo, Elena o Beatriz, cualquiera de las dos, que la atención a un superviviente no es la misma a la de un sobreviviente, ¿no? Necesitan a lo mejor, bueno, diferentes formas de ir sanándose de alguna manera, ¿no?
¿Quién quiere contar? Beatriz, Me da igual. me da igual. Venga. Sí, o sea, las circunstancias son muy distintas, ¿no? Está claro que un superviviente, que es un familiar de un allegado, al final lo que necesita en ese momento es el apoyo y el acompañamiento de las personas que están alrededor, ¿no? Es una situación que no solamente es un duelo, sino también un evento muy traumático, con mucha carga traumática detrás, y requiere mucho sostén emocional por parte de los que están alrededor para ayudarles un poco en el proceso del duelo y también de ese acompañamiento. En el caso de un sobreviviente que ha sobrevivido a una tentativa de suicidio, no podemos obviar que uno de los factores de riesgo que hay sobre el suicidio es que haya habido intentos previos. Y esto quiere decir que aún puede estar en una situación de riesgo en ese momento de suicidio y necesita una intervención terapéutica distinta, ¿no? Donde se aborde precisamente las herramientas de afrontamiento necesarias para poder buscar una solución y una salida distinta a la que a priori se han planteado como la definitiva, y que al final, como se dice un poco en el lenguaje del suicidio, no es más que una solución eterna a un problema que a menudo es temporal, que tiene soluciones distintas y que lo único que necesitamos en ese momento es que aplace esa decisión y nos permita ofrecérselas y que las vaya un poco incorporando en su día a día. ¿Cuántas personas estáis ahora mismo en Hablemos? Emi, por ejemplo. Pues estamos unas 20 y tantas personas y la verdad que, aunque parecen poquitas... Trabajáis mucho, sí, sí, duramente, ¿no? Sí, intensamente. más de forma muy intensa, porque es verdad que es un tema que supone mucho desgaste emocional, con lo cual, bueno, pues tenemos la suerte de que nos apoyamos, nos escuchamos, nos desfogamos unas con otras y entonces vamos buscando el equilibrio también entre nosotras, ¿no? Elena, y me consta que el teléfono siempre está ahí, ¿no? Supongo que recibís muchas llamadas para solicitar ayuda, también información. No sé cómo pueden contactar con la asociación ahora mismo las personas que nos estén viendo y que digan, bueno, a lo mejor a mí me pueden ayudar. Sí, la forma de contactar con nosotros es mediante el correo electrónico hablemosavila@gmail.com, y sí es cierto que tanto por el correo electrónico como también por redes sociales pues nos están contactando de manera constante, como decíamos al principio. Hablemosavila@gmail.com, esa es la dirección de correo a través de la que pueden contactar con la asociación Hablemos. No sé si decir la palabra consejo, porque quizá no es la adecuada, pero en los 2 minutos que nos quedan, ¿por dónde van ahora mismo las acciones que estáis planteando y qué es lo que queréis comunicar a la población ahora mismo? ¿Emi? Bueno, pues la acción fundamental es la prevención, o sea, el poder exponer que hay salida, que, como bien ha dicho Beatriz, a un problema temporal no le puedes dar una solución definitiva y además irreversible. Entonces, bueno, que sepan que hay profesionales que dan esas herramientas, que sirven de apoyo, y también proporcionar esas herramientas a los supervivientes, ¿no? Que en tantas ocasiones, pues bueno, es un duelo con muchos altibajos y claro, no es nada tranquilo que en un año se te ha pasado. Ya, desde luego. Necesita Estamos acompañamiento. viendo, sobreimpresionado, la dirección de correo electrónico a través de la cual pueden contactar con vosotros. No sé cuál es la próxima acción que tenéis planteado de cara a la sociedad o a la información. Elena, no sé. Bueno, la verdad es que en principio tenemos muchas acciones que vamos a llevar a cabo de manera inmediata. Continuaremos con los talleres que estamos dando ya en lo que es la tercera fase del taller en centros educativos, en este caso en el diocesano. Estamos con el convenio del Ayuntamiento de Ávila también, haciendo las primeras acciones, que es la edición de una guía, y posteriormente daremos formación
también en prevención del suicidio, y también tenemos pendiente a Policía Nacional, como hemos visto, y también el desarrollo del convenio de Diputación. No nos queda tiempo, seguiríamos hablando y hablando con vosotras porque el tema lo merece. Yo creo que también la gente que nos está escuchando se siente interesada, pero bueno, tenemos que despedir esta charla. Elena Zazo, Beatriz Jiménez son las dos psicólogas de Hablemos. Nos queda una tercera persona, una tercera compañera que no está aquí con nosotros. Le mandamos un saludo y nuestro agradecimiento, claro. Y Emi Caídas es la presidenta de Hablemos, que ha estado hablándonos en primera persona porque es una superviviente. Muchísimas gracias a las tres por haber estado aquí, que vaya muy bien y seguimos hablando, ¿os parece? Muy bien. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Vamos a hacer la última pausa para la publicidad. Después de los anuncios enfilamos ya nuestra recta final, que va a ser musical. No se vayan. Ahora vamos a hablar de música, si os parece, Sí. porque a mí me apetece mucho que me contéis cuál es vuestra vida musical, qué es lo que pretendéis con este proyecto de Generación 2.0. Ya lo contabais en temporadas pasadas, en la anterior, pero seguramente hay muchos espectadores que no nos vieron en aquel momento y que quieran saber quiénes sois estos dos músicos que han estado hoy aquí acompañándonos todo el tiempo. Pues básicamente lo que pretendemos, yo por lo menos por mi parte, es divertirme y poco más. Pasárnoslo bien, tocar lo que nos gusta y, si podemos, pues divertir a los que están enfrente nuestra. Ese es nuestro objetivo, no tenemos pretensiones ninguna. Bueno, pero ya tenéis un bagaje, ¿verdad, Román? Porque lleváis muchos años dedicados. Llevamos mucho tiempo ya haciéndolo. De hecho, lo hemos cogido, lo hemos dejado, pero ahora lo más importante es que lo estamos pasando bien. Con este formato que hemos hecho, lo pasamos bien, trabajamos menos, nos divertimos más, la gente se lo pasa mejor, porque está más cerca de nosotros. Antes yo, por ejemplo, cuando tocábamos en orquesta, o el que estaba de técnico de sonido, es como si estuvieras distante, muy arriba. O sea, te subes en un escenario grande y parece que la gente está en otro mundo. O sea, aunque estás participando de ellos, pero están como en otro mundo. O sea, no sientes el contacto ese que hay al estar así los dos juntos y con la gente al lado, y que te pide una canción o déjame cantar y los dejas cantar. O sea, que este pequeño formato os gusta más ahora, Sí, ¿no? sí, sí, mucho más. Estáis más cómodos. Más cercano, más cómodo, más... Tú te dedicabas entonces al sonido, Gonzalo, antes, en las orquestas. Bueno, Después, pero primero fue músico también de orquesta, luego ya me bajé del escenario, estuve técnico de sonido una temporada y luego ya lo dejé del todo, hasta que me rescató. Hasta que otra te vez. rescató Román. Sí. Sí, cuando ya acabó con las orquestas y tal, dice, habrá que hacer algo. Digo, bueno, pues venga. Digo, si me aguantas, pues tiramos para adelante. Sí. Eso del bajo, Román, eso de ir marcando, eso está bien, ¿no? Sí, lo pasa. Lo decía nuestro compañero de cámara, Oliver, que a él le gusta mucho el bajo. Luego se le tienes que dejar un poquito para que pruebe un poco. Pero es verdad que marcar el tempo ahí con el bajo... Que sí, que es un formato que es distinto. No verás a muchos grupos así con guitarra y bajo. Ya se van viendo algunos, pero vamos, yo creo que hemos sido de los primeros en meter una guitarra y un bajo. Simplemente no llevamos más, o sea que no llevamos otro instrumento, ni llevamos percusión, ni nada. Guitarra y la verdad bajo. es que la gente nos dice que suena bien y que se lo pasan bien y que... Entonces, nada, seguimos con ello. Sí, sí. ¿Y el repertorio cómo lo elegís? ¿Son cosas que os gustan a vosotros personalmente o de lo que la gente os ha ido pidiendo? En fin, Hay de todo un poco, pero normalmente siempre tiene que ser algo que te guste, porque si no, no estás cómodo. Si estás tocando cosas que no te gustan, pues al final lo dejas, porque no vale. Pero sí, la mayor parte de ellas son canciones de toda la vida que nos han gustado a los dos y luego pues ves que hay canciones que te pide mucho la gente y dices, bueno, pues también hay que dar un poquillo de gusto a veces. Te aprendes algunas y aunque las toquen mal, porque tampoco tenemos medios para tocar. No, lo hacéis muy bien, además ambientáis muy bien, ¿eh? Imagínate cuando te piden un paso doble, con una guitarra y un bajo. Pero lo hacemos. Os lo piden, ¿no? Sí, no es una cosa que hagamos habitualmente, pero si se da la ocasión, estás un día de fiesta, te lo estás pasando bien con la gente, te dice, oye, un paso doble, digo, pues venga, hagamos un paso doble. Bueno, pero ¿qué es lo que no puede faltar en vuestro repertorio? ¿Qué tipo de canciones, qué tipo de músicos, en fin, qué melodías, qué épocas? Pues básicamente nosotros hacemos todo, de pop, rock, algo así medio balada, tal, pero básicamente pop rock de los 80, 90,
70, incluso alguna de los 50 también tocamos. Lo único que no nos han dado todavía es el reggaetón, eso todavía nada. Eso todavía nada, tampoco os lo han pedido, ¿no? Sí, no, pues te lo piden, pero vamos, no es una cosa que... Ya. Más que nada, no tengo yo facilidad para cantar reggaetón. Ya. No porque no me guste o me deje de gustar, yo no tengo nada contra ningún tipo de música. No, la música está ahí y está para que disfrute cada cual en el género que le parezca. Nosotros éramos jóvenes, que la quiera escuchar y que no, ya sabe. Y ya está, esto es su época. Nosotros cuando éramos jóvenes y escuchábamos rock and roll, nuestros padres decían, ¿qué haces con ese ruido? O sea, nos toca a nosotros. Cierto es. Tú ahora tú ves a tus hijos con la música del diablo, con el reggaetón y dices, vaya, ¿dónde vas tú con eso? Ya. Pues, yo que sé, es la que los toca a ellos. Bueno, en esta temporada en la que no nos hemos visto, porque creo que la temporada pasada sí que estuvisteis aquí, andábamos todavía pandémicos todos, era una situación un poco rara. ¿Qué habéis hecho desde entonces? ¿Habéis dado muchos bolos? No sé, contadme un poquito. No, hemos hecho algunos, pero no, tampoco hacemos mucho. O sea, no queremos agobiarnos y tampoco nos dedicamos a ello. Entonces hacemos los que realmente nos apetece y generalmente siempre para gente amigos o para gente particular. O sea que no nos dedicamos a ello, tampoco queremos agobiarnos. Porque entonces ya sería... Ya es un trabajo. Ya sería un trabajo, entonces no sería... Entonces vais a lugares pequeñitos en los que os piden que vayáis. Sí. Este año hemos hecho... despedida de solteros, hemos hecho bautizos, hemos hecho bodas. Sí, pero con amigos, en plan, no con músicos de boda como tal. Muy bien. Fiestas particulares. Bueno. Sí, pero vamos bien. ¿Y qué vais a tocar ahora para terminar el magazine? Pues teníamos pensado hacer un tema de Fito, pero por cambiar un poco, teníamos hacer un tema que para nosotros también es bastante emblemático en los conciertos, que es una balada de mi antiguo El Jinete. Es una canción de amor preciosa que a mí me encanta. Una versión que hemos hecho nosotros medio nuestra, de que le oí una vez a Enrique Bunbury, que había hecho una versión del Jinete que me encantó, me dejó alucinado como sonaba. Y dije, pues esta me la puedo llevar a mi terreno. Y ahí lo hemos dejado y cuando la tocamos a la gente le gusta mucho. Digo, y ahí Román ya le puso el bajo y ya está, ¿no? Ahí está. Dale, pa'lante. Sí. Son Román Jiménez, Gonzalo Barrio, Generación 2.0. Con ellos terminamos hoy nuestro 8 Magazine Ávila. Ha sido un privilegio, un placer tenerles aquí durante todo el programa. De verdad, muchísimas gracias. Y nos despedimos hasta mañana. Tenemos una cita a partir de las 4:30 más o menos, 5 menos 20. Aquí estamos y esperamos compartir con ustedes la sobremesa y luego si quieren también la noche. Hoy pueden verlo todo de forma íntegra también, lo de hoy, a partir de las 10 de la noche. Hasta mañana, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Adiós y gracias. Gracias. Lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va a ver, siendo la muerte, va con su alma a destrozar. Lleva en su pecho una herida, quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso, busca la muerte con su guitarra cantando. Pasa las noches en vela, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Luego se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios
que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso, busca la muerte. Cantando, pasa las noches en vela, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Luego se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso